Las primeras civilizaciones, que se llamaron civilizaciones fluviales, surgieron a las cuencas fértiles de algunos de los grandes ríos del mundo. Así, al lado del río Nilo surgió la civilización egipcia. Con el Ganges surgió la civilización india. En el Guangé, la China. Y al lado del Tigris y el Éufrates, de estos dos ríos, surgió una de las civilizaciones más importantes de la historia, la civilización mesopotámica. Cuando aparecieron estas grandes civilizaciones, ello llevó implícito que aparecieran las primeras ciudades enormes, eran ciudades-estados. Más tarde fueron los propios estados y por último los imperios, los primeros de la tierra. Aparecieron las figuras del príncipe y del rey, que hasta entonces no habían estado en ningún lugar del mundo. Económicamente, la agricultura seguía siendo la principal fuente de riqueza y surgieron otros oficios como tejedores, orfebres. El comercio fue importantísimo. Los intercambios comerciales de piedra, de metales, de madera entre los pueblos estaban a la orden del día. La sociedad se regía por la riqueza y el prestigio social de sus gentes. Así estaba una clase privilegiada formada por el rey, los jefes militares, los sacerdotes y los altos funcionarios, y el resto que eran agricultores, artesanos, ganaderos. También estaban los esclavos, que eran considerados el último peldaño de la sociedad. Se dedicaban a hacer los trabajos más duros y peligrosos. Culturalmente, todas estas civilizaciones desarrollaron muchísimo el arte a través de grandes palacios, templos, tumbas. Inventaron el arco y la bóveda. Mesopotamia significa en griego tierra entre ríos, entre, como ya hemos dicho antes, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia podía dividirse en dos partes, la Baja Mesopotamia, Caldea, y la Alta Mesopotamia, Asiria. Las primeras ciudades-estado aparecieron allí, fueron los sumerios los que iniciaron la civilización mesopotámica. Construyeron diques, acequias, canales y crearon grandes ciudades como Ur, Uruk, Lagas y Eridu. Eran los primeros grandes imperios, los acadis, los babilonios, los asirios. Luchaban entre ellos para ver quién dominaba más. Y por último, el imperio persa acabó con todos ellos. Conquistó todas las tierras y pusieron fin a la civilización mesopotámica. Como ya hemos dicho, políticamente podemos decir que aparecieron los primeros monarcas de la historia. Eran los patesi. Un patesi era un príncipe sacerdote, la máxima autoridad civil y religiosa. Como príncipe, sus actividades eran básicamente la justicia, la defensa de la ciudad, el control de las aguas, y como sacerdotes dirigían el culto a los dioses y en los templos. Económicamente, las actividades eran la agricultura, que era la base de la economía, con el cultivo de cereales, de verduras, de árboles frutales, del lino, del algodón. La ganadería, con cabras, cerdos, toros y, sobre todo, el comercio exterior. Mesopotamia tenía una excelente situación geográfica y podía comerciar con los pueblos vecinos madera, piedra y metales. Como ya hemos dicho, la organización social de esta sociedad se dividía en 3 escalones. Arriba del todo, los más poderosos, los señores. Estaban el patesi o rey y su familia, los altos funcionarios y los sacerdotes. Todos ellos tenían un gran poder económico y social. El
En la franja intermedia estaba el pueblo, comerciantes, funcionarios y escribas, y por otro lado campesinos y artesanos. Y por último, en el escalón más bajo, los esclavos. Eran prisioneros de guerra o gentes que no podían pagar sus impuestos y perdían su libertad. Eran considerados como un bien más y se les daban los trabajos más duros y peligrosos. En cuanto a la religión, el pueblo mesopotámico era politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses en los templos. Así, por ejemplo, Anu era el dios del cielo, Enlil el dios del viento, Marduk venció a ambos y se convirtió en el señor de todos los dioses. Ishtar era la diosa del amor. Había muchos dioses. Pero lo más importante de esta civilización de Mesopotamia era que ellos fueron los primeros en inventar la escritura para controlar esas grandes ciudades, ese gran número de habitantes y de necesidades que tenían. Necesitaban escribirlo de alguna manera y por ello inventaron la escritura, primero con pictogramas y luego a base de rayitas hechas con una especie de punzón de madera sobre tablillas de barro. Era la llamada escritura cuneiforme, el inicio de nuestra propia escritura. La civilización mesopotámica es una de las civilizaciones más importantes de nuestra historia.